Hola Jessica, gracias. Hola, profe. Bueno, listo. Saludo a todos nuevamente, espero que todo marche bien. Retomando nuestro curso taller de ATP, en la sesión de hoy vamos a estar trabajando la continuación de los conceptos que introdujimos hace 8 días sobre medios de propagación y algunas nociones de este tema de ondas viajeras que es tan importante especialmente en el contexto del análisis transitorio. Desde ese punto de vista, ¿me confirman si ya se está grabando? Creo que sí. Sí, profe. Ahí ya se está grabando. Listo, perfecto. Entonces, desde esa perspectiva, en la sesión anterior abordamos el concepto de la línea de transmisión a partir de una serie de modelos que nos permitían entender el por qué es necesario a medida que las longitudes de los medios de propagación cambian, porque es importante incluir otros componentes propios de la línea. Veíamos que nuestros conceptos básicos, sobre todo en teoría de circuitos, instalaciones, circuitos de baja y media tensión, en los que las longitudes de esas líneas o esos tramos de esos circuitos eran menores a 80 kilómetros, pues aplicaba muy bien un modelo simplificado, conocido como modelo de línea corta, en el cual solamente teníamos en consideración la resistencia y la inductancia de la línea. Y que a medida que esta longitud de este medio comenzaba a incrementarse, pues ya no podía ser tan, entre comillas, ligero y tenía que empezar a incluir otros aspectos que son relevantes especialmente cuando las longitudes superan esos 80 kilómetros o ese límite de lo que consideraríamos un medio corto a un medio de longitud media, valga la redundancia, una línea de longitud media o a una línea larga. Veíamos la relación que existía entre la frecuencia, la velocidad de propagación, que es un parámetro más importante aún en este análisis de ondas viajeras y en análisis transitorio. Y a partir de ahí, ese modelo de línea media que incluía ahora las susceptancias o las capacitancias de la línea de transmisión que comienzan a crecer en función de las características geométricas de la línea y del nivel de tensión, pues requerían el enfoque desde otra perspectiva. Y esta recapitulación que estoy planteando al inicio de la sesión es importante porque la vamos a utilizar también desde la perspectiva de las ondas viajeras. Entonces, en ese contexto veíamos que esa línea de transmisión que puede tener varias decenas o cientos de kilómetros, desde el punto de vista de ese modelo simplificado o ese modelo pi, el famoso modelo pi, pues tenía unas implicaciones relacionadas con un comportamiento lineal, por así decirlo, y adicionalmente a eso, desde el punto de vista del análisis, pues la respuesta de ese sistema llamado línea de transmisión era casi inmediata, por no decir que inmediata, y que a medida que la línea tomaba mayor proporción, mayor longitud, pues era conveniente incluir un modelo basado en la distribución de los parámetros en función de la distancia y aparecía este modelo híbrido de la teoría de líneas de transmisión en el cual a la línea yo la segmentaba en una muy pequeña porción, una porción infinitesimal, y a partir de ahí podía trabajar con sus parámetros resistivo e inductivo en función de lo que llamábamos los parámetros longitudinales y la conductancia y la susceptancia media o la admitancia relacionada a los efectos capacitivos, relacionada a las pérdidas que aparecen en los materiales aislantes, en los dieléctricos, que son este bloque o esta rama en paralelo que teníamos allí. Y a partir de esa segmentación de la línea veíamos que el modelo, gracias a ese nuevo enfoque, tenía unas componentes hiperbólicas, ¿sí? Unos factores de corrección que dependen de la distancia o que cambian en función de la distancia. Entonces comenzamos
a soltar el enfoque de que la línea es un parámetro, es un elemento concentrado en el cual todo sucede instantáneamente, en el que no hay cambios en función de su longitud, a un enfoque en el cual sí sucede. Y a partir de esas aproximaciones veíamos que este enfoque de la corrección hiperbólica, estos factores de corrección hiperbólica, pues permitían hacer una simplificación del problema y en el enfoque de la frecuencia, en este caso pues la frecuencia industrial a 60 Hz, nos permitía plantear unas nuevas condiciones y un nuevo enfoque de ese elemento que transmite o a través del cual se propagan las señales de tensión y corriente. Un elemento importante de ese nuevo enfoque, además de esos parámetros de corrección, también lo tiene la influencia de la impedancia de carga, de la carga que se conecta al final de la línea. Pues como lo comenzamos a ver en algunos ejemplos utilizando ATP, veíamos que desde el punto de vista de la exigencia de corriente que se le pide a esta, entre comillas, red llamada línea de transmisión, pues veíamos que a medida que aumentaba la corriente que solicitaba la carga, pues los efectos sobre la línea eran más notorios. Entonces las caídas de tensión eran una de las situaciones más puntuales que veíamos en ese comportamiento, y también comenzábamos a ver cómo a medida que la longitud aumentaba, estos factores asociados a la susceptancia media comenzaban a agregar, ¿sí?, unas pequeñas corrientes adicionales en todo el arreglo. De tal manera que hasta ahí llegamos en la sesión anterior, alcanzamos a hacer un par de ejemplitos y nos quedamos viendo cómo se comportaban esos modelos ya aplicados en ATP y las diferencias que se tenían entre uno y otro. De una vez voy a ir al ATP para cerrar este repaso. Y habíamos evaluado o habíamos planteado un ejercicio en el cual teníamos unos parámetros de una línea típica. Creo que por acá tengo el archivo de Excel, así acá está, en el que a partir de esos parámetros de resistencia, reactancia, conductancia y susceptancia podíamos extraer los parámetros distribuidos o las constantes resistiva, inductiva y capacitiva por unidad de longitud de esa línea y modelarlo. Este es el mismo circuito que habíamos planteado, el mismo escenario que habíamos planteado en la sesión pasada, en la que íbamos recreando el efecto de la longitud dentro de los modelos. Veíamos que bajo el enfoque de los modelos concentrados y ese cambio hacia los modelos, hacia los modelos de parámetros distribuidos, teníamos dos tipos de modelos en ATP. Uno era este famoso, bueno, miremoslos acá en el menú. Uno de ellos era este elemento. Básicamente recuerden que teníamos dos grupos, el grupo LUMP, que es el de los parámetros concentrados, el que se acerca mucho a los modelos de línea corta y línea media, ¿sí?, en el que puedo incluir el modelo RLC o modelo Pi de la línea, o un modelo simplificado sin tener en cuenta las componentes capacitivas de la línea. Y el que vamos a abordar en la sesión de hoy, el que vamos a comparar con estos modelos de parámetros concentrados, que son el modelo de línea de parámetros distribuidos, y en un momento pues haremos como una breve revisión con ayuda del material audiovisual. Entonces, para los ejemplos que estábamos mostrando en la sesión pasada, veíamos que el modelo Pi, que tiene la componente resistiva e inductiva longitudinal y la transversal de capacitancia, incluía o aproximaba de una vez todo el modelo completo de una línea larga, pero desde la perspectiva de los parámetros concentrados. O sea, no hay dependencia en función o cambios en la línea en función de la distancia. Simplemente estamos agregando tanto los parámetros que se configuran gracias a la geometría, al radio, la distancia, el nivel de tensión, etcétera, de esa línea, que veíamos que era necesario hacer unas conversiones que ATP solicitaba en función de las unidades que se requerían, y el modelo simplificado cumplía o mantenía los mismos parámetros, los mismos valores para los parámetros de resistencia e inductancia, pero carecía de capacitancia. Habíamos hecho sobre ese modelo, habíamos revisado el efecto de la carga sobre ese arreglo fuente-línea de transmisión.
veíamos cómo para este caso, el caso que alcanzamos a montar con una impedancia de 100 más J50, que era aproximadamente en magnitud alrededor de unos 110 ohmios, pues las corrientes demandadas para el nivel de tensión que tenía la fuente, que eran de, lo recuerdan, eran 220 kilovoltios, la tengo acá, corramos un poco la pantalla, eso. Teníamos 200 kilovoltios RMS, hacíamos unos reemplazos por tensiones de fase en valores RMS y teníamos alrededor de unos 127 kilovoltios RMS o 180 kilovoltios pico aproximadamente. Entonces, esto como para ponerlo en contexto, especialmente para aquellos que no nos pudieron acompañar en la sesión pasada. Veíamos que la comparación entre un modelo, entre el modelo Pi, que incluye ya las correcciones hiperbólicas, y el modelo de línea corta, pues a medida que la distancia o la longitud de la línea de transmisión como empezaba a incrementarse, pues tenía un efecto desde el punto de vista de la tensión, haciendo que las tensiones en ese modelo Pi eh, fueran ligeramente superiores a las que se tienen en el modelo de parámetros concentrados. Y podemos compararlo aquí rápidamente, corramos esto como para tener los resultados a la mano. Veíamos que si yo comparaba las tensiones que llegaban a la carga, en este caso para 120 kilómetros, comparemos el nodo 03 con el nodo 04, se me pasó 03, y el nodo 04, acá está, pues las diferencias eran mínimas, alrededor de menos del 1%, pero ya existían ligeras diferencias solamente por el hecho de incluir esas componentes capacitivas de una línea larga. Y esos efectos comenzaban a ser aún mucho más notorios a medida que aumentábamos la longitud de la línea por efecto de la corriente solicitada. A mayor corriente solicitada por la carga, pues por supuesto que las caídas de tensión sobre la línea de transmisión eran mucho mayores. Y de cierta manera se respetaba los conceptos circuitales que hemos venido trabajando. Miremos, por ejemplo, la caída de tensión acá en este. Saquemos la presentación un momento. En esta simulación estamos conectados, estamos poniendo un branch de tensión entre el nodo 19 y el nodo 20, de tal manera que podamos evidenciar el efecto de esa caída de tensión sobre la línea. Y ahí cerramos la sesión pasada. Bien, pues bien, algo que nos hizo falta, lo mencioné como una opción de tarea, no sé, espero que algunos lo hayan podido trabajar. Veíamos aquí la gran caída de tensión en la línea y eso nos llevaba a unas discusiones que tienen que ver con el diseño de las líneas de transmisión, con el evaluar que, por ejemplo, para este caso, con semejante nivel de tensión, tal vez la carga es demasiado grande en función de la exigencia o solicitud de corriente, y si yo quiero mantener esa potencia solicitada por la carga, pues tengo que hacer ajustes cambiando los niveles de tensión, o si no puedo hacer variaciones en la fuente, pues tengo que hacer variaciones en el diseño de la línea, buscar cuál es la potencia óptima a la que puede operar, hacer ajustes en cuanto a la línea de transmisión como medio en el cual pues debo reducir esas caídas de tensión, etcétera, etcétera, pero eso se sale un poquito del contexto, va más hacia el proceso de diseño de líneas. Y en la tarea que planteamos era evaluar qué comenzaba a pasar cuando, aunque yo mantuviese longitudes grandes en la línea de transmisión, cambiara esa solicitud de la impedancia y me ajustara, en este caso tratara de ajustar a ese componente fuente línea con sus respectivas características a una condición de corriente un poco menor, aumentando en este caso la impedancia equivalente de la carga, o sea, reduciendo la potencia solicitada por la carga. Entonces, desde ese punto de vista, para quienes quieran seguir el ejercicio, ya ahorita hacemos algunas modificaciones adicionales, pues lo único que estamos manteniendo en este modelo, o hemos mantenido en todos los ejercicios, los valores de resistencia, inductancia y capacitancia. La resistencia de 7.2 por 10 a la menos 5 ohmios metro, la inductancia de 1.26 por 10 a la menos 3 milihenrios y la capacitancia de 9.28 por 10 a la menos 6 microfaradios,
con una longitud en este caso, que lo quisimos hacer grosero simplemente para evidenciar aún más los efectos, de 400 kilómetros, y como les mencionaba, en este caso una impedancia de 4 veces menos solicitud de corriente que la que tiene que la que teníamos en los ejercicios anteriores. Entonces, básicamente lo que refleja esta nueva simulación pues tiene que ver con una disminución en la corriente. Si disminuye la corriente, por supuesto que va a disminuir la caída de tensión en la línea. Miremos el branch 23-24 y comparémoslo con el branch 19-20. Es lógico que existan diferencias, pero el simulador nos permite jugar un poco y evaluar precisamente estas condiciones. Este sería un ejemplo típico de lo que habría que hacer en el diseño para mejorar la, entre comillas, eficiencia de la línea, que no tuviese tanta caída de tensión. Aquí en este caso la línea roja corresponde a la caída de tensión con la carga de 110 ohmios en magnitud, y la azul la caída de tensión de la línea cuando la carga es de aproximadamente 4 veces menos solicitud, o cuando la impedancia es 4 veces más grande, para que lo veamos desde esa perspectiva. Lo interesante de evaluar y comparar los modelos es cómo podemos evidenciar los cambios y las ventajas de un modelo con respecto al otro. Entonces, comparando que tenemos los mismos parámetros, 7.2, 00126, 928, en el modelo RL tenemos solamente las componentes resistivas e inductivas, tenemos la carga también configurada desde los 400 ohmios en resistencia, 530 milihenrios. Miremos que se esté cumpliendo, no sea que esté poniendo otros valores. Entonces, como se dan cuenta, teniendo los mismos valores, pero incluyendo estos modelos, se ve claramente la influencia de la línea en el modelo pi, con las correcciones hiperbólicas y etcétera, en función de la tensión que ve la carga. Era muy grosero, entre comillas, cuando estábamos trabajando con cargas que exigían mucha corriente a la fuente. Ya cuando somos un poco más moderados y estamos acercándonos un poco a la realidad de lo que realmente puede pasar en esa línea a la hora de transmitir potencia, pues vemos cómo efectivamente las tensiones a la salida de la fuente son similares, 179 kilovoltios aproximadamente, pero ya se ve la influencia del modelo pi, y especialmente pues de los parámetros que escasean en uno y aparecen en el otro modelo, que son las capacitancias o las susceptancias de la línea. En este caso vemos como a la carga en este ejercicio le puede estar llegando alrededor de 153 kilovoltios, mientras que en el modelo simplificado, en el modelo de línea corta, aparecen 139 casi, una diferencia aproximada de 13 kilovoltios, que es bastante desde el punto de vista de la simulación, ¿sí? No hemos visto todavía respuestas transitorias, simplemente estamos viendo respuestas en estado estable, pero ya estamos notando cómo la inclusión de los parámetros que requiere una línea larga influyen directamente en la eficiencia de la línea. Y adicionalmente a eso, aquí, ya lo monté como para no dilatar un poquito esta comparación y ya dar el salto al nuevo tema de la sesión de hoy. Aquí hice un ejercicio que es bastante interesante porque nos permite evidenciar algunos fenómenos que en la teoría se ven muy bonitos y que nos los muestran con curvas muchas veces, pero que para eso estas herramientas de simulación no lo permiten. Y los parámetros son exactamente los mismos. Si me están siguiendo en la simulación, pues la recomendación es que copien y peguen estos dos circuitos y los están manteniendo al mismo tiempo. Yo ya lo hice aquí en la parte inferior. Y cambié la impedancia por un circuito abierto. O sea, le desconecté la carga a la línea, la dejé en vacío. En ese caso, en ambos lugares, pues recuerden que podemos utilizar aquí en los elementos este elemento de resistencia infinita, que ATP entiende como vacío, o podemos modelar un elemento resistivo o un RLC manteniendo en cero todos los parámetros y simplemente dándole un valor exageradamente grande a la resistencia. En este caso le puse un mega al final de la línea, prácticamente un circuito abierto. Como ya había corrido estos circuitos y ya tenía la respuesta, pues ustedes ya están aquí notando
pues los resultados. Y primero fijémonos en el circuito de la derecha. Y es que pues el modelo simplificado responde precisamente a lo que conocemos como un circuito en vacío, ¿sí? En el que la tensión en la fuente será la misma que aparece en el nodo flotante o donde tenemos el circuito abierto. 179.605, 179.6, como el circuito no es idealmente una impedancia infinita, pues aquí hay una corriente de alrededor de 20 miliamperios y por eso esa pequeña diferencia tanto en el ángulo como en la magnitud. Son alrededor de 5 voltios en magnitud y un ángulo de una centésima. Pero si nos enfocamos en nuestro circuito, en nuestro modelo pi completo, en nuestra línea larga, pues podemos evidenciar un efecto que muchos conocemos como el efecto Ferranti, que es el aporte que genera las susceptancias medias de la línea a la tensión cuando ésta se encuentra en vacío. Y una de las razones por las cuales en todo este tema de las maniobras, en sistemas de transmisión, en subestaciones, etcétera, etcétera, pues generalmente no se tiende a dejar líneas en vacío y energizar la línea porque las tensiones se incrementan y ello puede generar magnitudes de tensión sobre tensiones a 60 Hz que pueden exceder el 1.3, el 1.4 o algunas veces cercano a 2 veces en por unidad, dependiendo de las características de la línea. Si graficamos estos dos nodos, y nos vamos aquí al plot XY, buscamos la tensión del 27, que es la de la fuente, y evaluamos la tensión al final de la línea, pues vemos aquí sí claramente la evidencia del qué pasa cuando dejamos la línea abierta. Aunque en magnitud ya lo veíamos acá, pues en la gráfica, ya en el análisis en el tiempo, pues vemos ya unas diferencias de aproximadamente unos 30 kilovoltios pico en función de la tensión al inicio de la línea y al final de la línea. Esto tiene que ver mucho con el comportamiento de las líneas de transmisión y con los efectos que tiene el dejarlas en vacío debido a esas susceptancias que a medida que la longitud de la línea comienza a crecer son cada vez mayores, de tal forma que generarán más corriente, inyectarán más corriente a la línea, generarán reactivos que se aportarán y esos reactivos, esa inyección de reactivos, pues es lo que hace que la regulación de tensión cambie. Si lo vemos desde el punto de vista del desempeño, miremos qué pasa con la caída de tensión en esa línea y comparemos entonces en este caso el branch. No importa en este momento la magnitud, quiero es que nos fijemos en el comportamiento de esas caídas de tensión en este branch 23-24 y en el branch 27-28. Entonces vamos a abrir nuevamente el plot XY. Miremos la caída de tensión 23-24, que sería en funcionamiento la línea típica con una carga conectada. En este caso, pues las caídas de tensión en la línea son de alrededor de casi 60 kilovoltios pico. Y si yo comparo con el branch, el 27-28, ya cerramos tanta página, tanta ventanita de plot XY. Si comparamos con el 27-28, pues veremos algo interesante. Y lo primero, lo que podemos evaluar es cómo cambia la fase, que en este caso se ve modificada por efecto de tener la línea en vacío, y pasamos de una caída de tensión a un aporte en tensión. O sea, esa tensión en exceso que llega a la línea es la que están aportando las susceptancias medias. Esto desde el punto de vista del desempeño de la línea, ya con esto cierro el circuito, voy a irme aquí a la presentación. Es una serie de curvitas que a la mayoría nos enseñan cuando estamos en un curso de transporte, y por aquí está la profe Diana y me puede ayudar en eso. Y es cómo se comporta la línea bajo estas condiciones. Aquí tenemos la tensión de la línea, la tensión al final de la línea. Esto sería lo que se ve al final de la línea. Aquí tendríamos la longitud de la línea y más o menos esto funciona, y lo que recuerdo así por encima de diseño de líneas, tiene que ver con una curva que tiene como este estilo,
De hecho, la voy a hacer para que pensemos que aquí está la longitud completa de la línea. Y a medida que la longitud de la línea va aumentando, yo voy teniendo un comportamiento de la línea, que esto sería la línea en vacío. Tenemos otra curva que la voy a pintar aquí con otro color. Ahí me fui, me pasé. A ver si la logro. Si logro. Me salí de la presentación, perdón. Bueno, la voy a dibujar aquí, no me deja la barra de herramientas como moverme ahí, ahorita miramos cómo la ajustamos, pero si yo dibujara esta otra que va así y que comienza a ir para abajo, es la que sería bajo carga, ¿sí? Entonces se va generando una caída de tensión a medida que aumento la longitud de la línea, la tensión arranca, pensemos, bueno, estas dos, desde el punto, aquí estoy siendo grosero y voy a hacer la corrección para que no se me malentienda, voy a borrar esta de aquí, porque se supone que parten del mismo valor de tensión, entonces van a estar muy cerquita por aquí una con respecto a la otra, esta línea punteada y va decayendo acá, esto sería bajo carga, y por aquí, en esta parte de acá, aparece lo que se conoce como la respuesta natural de la línea, ¿sí? La respuesta natural de la línea se asocia a ese comportamiento que debería tener la línea en función de la longitud y en no cambiar la tensión que entra respecto a la tensión que sale. Y eso se puede lograr en algunos casos o se puede acercar con diseño, pero muchas veces lo que se requiere en ese proceso es compensar la línea, ajustarla, compensarla a través de reactores. Entonces esos reactores de compensación o esos reactores de línea generalmente son elementos que permiten resolver este problema de las sobretensiones por efecto Ferranti. Y para cerrar este ejemplo, miremoslo aquí rápidamente poniendo una inductancia. Vamos a agregar una inductancia aquí rápidamente. La vamos a aterrizar por este extremo para ver el cambio o el efecto. Por el momento voy a dejar un valor muy pequeño, 1 mH es algo muy pequeño si queremos compensar a este nivel de tensión, pero simplemente quiero plantear los elementos que vamos a incluir. Vamos a agregar un interruptor precisamente para ver el efecto de la entrada de ese reactor. Vamos a poner aquí en el nodo a la salida de la línea. Vamos a mantenerlo, vamos a cambiar los tiempos de respuesta. Estamos simulando aquí, si lo notan en la parte de la configuración de la simulación, alrededor de 200 milisegundos. Vamos a hacer que este reactor deje que la línea se conecte en vacío y entre tarde. Vamos a suponerlo para ver el efecto. Entonces trabajemos en más o menos unos 2 ciclos. Vamos a poner 30 milisegundos. Un valor simplemente anecdótico aquí para ver el efecto y que nos dé suficiente tiempo para ver su efecto. Recuerden que esos interruptores funcionan, además de poner los tiempos de inicio, hay que poner unas corrientes marginales que Jeffer, Jessica, Cristian nos mostraron que hay que jugar tal vez con esos valores para tratar de hacer toda esta compensación de reactivos y mejorar la tensión de la línea, mejorar la respuesta de la línea. Vamos a poner el valor típico a ver si nos funciona, el famoso de los 50 amperios. Seguramente la corriente que va a solicitar o que va a inyectar, que va a fluir a través de esa reactancia, perdón, él no la va a inyectar, él va a absorber parte de esos reactivos inyectados por la susceptancia. Miremos la corriente en ese reactor y cambiemos ligeramente el valor de esta inductancia. Vamos a poner 100, pongámoslo un poquito más grande, 500 milihenrios, a ver si notamos algún efecto. Estamos haciendo ejercicios en caliente, así que saber el valor exacto pues hace parte de esos problemas típicos de compensar la línea, de mejorar el diseño, de encontrar la respuesta natural. Vamos a ver si lo logramos. Entonces las tensiones siguen siendo las mismas. Estábamos en el 0,28, que es la fuente, y el 0,09, que es la respuesta. Y miren aquí cómo comienza a trabajar el sistema. En este caso estamos comenzando a jugar con tanteos, estamos comenzando a mirar cómo podemos arreglar o resolver el problema, y pareciera que a estas condiciones esa reactancia no es suficiente, no estamos haciendo nada. La tensión que sale de la fuente es la azul,
Miren que en esta primera parte notamos lo que habíamos visto que es el efecto Ferranti ahí asociado, pero cuando inyecto cuando le pongo ese inductor, pues ya comienzo a ver ahí anomalías. En vez de estar aportando, está restando. Vamos a ver si al aumentarlo, al elevar ese valor de reactancia, comenzamos a ver alguna respuesta mejor. Vamos a ponerle 2000 micros para comenzar a evaluar y a ver la respuesta. Aquí creo que, permítanme, 30, el tiempo de apertura, sí, vamos a ver si vemos algo. Recuerden que en este circuito, cuando yo creo condiciones de cambios en el tiempo transitorias como las que está generando el interruptor, yo ya en el plot sobre la pantalla no voy a poder ver la respuesta, siempre tendré que irme al plot XY. Corrámoslo otra vez si no lo corrí. Y volvamos a buscar el 28 y el 9. Y miren cómo ya estamos comenzando a encontrar como una tensión en la cual estamos haciendo compensación. En este caso, pareciese, si comparamos con la respuesta anterior, pareciese que hay que seguir aumentando ese reactor para tratar de llegar al valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial? Pues el valor de entrada. ¿Sí? El, el, ya lo tenemos aquí, el 28 que es el de la fuente, ¿m? Y el 9 que es el que aparece al final de la línea, pues ya estamos viendo que se comienzan a acercar, así que el ejercicio de diseño, que aquí lo estamos agilizando a través de las simulaciones, pues estaría enfocado en ir buscando ese valor de inductancia para lograr que se reduzca la sobretensión al tener la línea en vacío y que se acerque mucho al valor de la tensión al inicio de la línea. Miremos por última vez y ya con esto damos el espacio a algunas preguntas y saltamos al siguiente tema. Entonces volvemos a plantear las tensiones, la 28 que es la de la fuente y la 9 que es la del final de la línea, y ya comenzamos a ver ajuste, o sea, nos estamos acercando a ese reactor de compensación que hay que incluir ahí. Antes de que entrara el reactor de compensación teníamos, por aquí traigo la ventanita, teníamos los 179 kilovoltios pico en la fuente, alrededor de 30 kilovoltios más 30 kilovoltios pico más al final de la línea, y ya cuando entra la compensación vemos aquí unas respuestas oscilatorias debido a que ahora configuramos además de la línea que ya era un modelo de RLC, pues le agregamos una impedancia inductiva y además tenemos la carga, bueno, la tenemos en vacío, aunque no es totalmente ideal, tiene ahí una pequeña solicitud en corriente, y vemos como 2, 4, más o menos 6 ciclos después de que entra ese reactor, ya hemos compensado la línea. Y esta sería la respuesta natural con ayuda de ese reactor para poder mantenerla en vacío sin tener riesgos de posibles sobretensiones y más riesgos si yo conecto posteriormente la carga. Y estos son ejemplos típicos que podemos hacer y la invitación a nuestros estudiantes que están viendo estos temas de transporte, de líneas, que sé que todavía estamos en eso porque el paro está largo, pueden jugar para poder evaluar y evidenciar esos efectos. Si yo comparo la respuesta que teníamos en nuestro modelo simplificado, nuestro modelo sintetizado en el RL, miremos los nodos 30 y 10, pues abrámoslo en otro plot para que lo podamos comparar. Pues vemos cómo ese modelo, al no incluir las componentes capacitivas, prácticamente trabaja con la teoría de circuitos. La tensión en el inicio de la fuente es la misma tensión en el extremo donde se encuentra la línea en vacío. En este caso, esas diferencias o esas modificaciones en la respuesta ya nos dan nociones de lo importante que es en estado estable, miren que ya lo estamos notando, y cómo lo vamos a ver en la sesión, en la segunda parte de la sesión de hoy, cómo se comienza a ver en función de la respuesta transitoria. Y ahí, antes de que saltemos a una cháchara que tengo allí en la presentación, creo que dejé de compartir accidentalmente, se me fue el dedito. ¿Me confirman por favor si ya se ve nuevamente? Sí, profe, ahí está Bueno, mostrando Excel y ATP.
Listo, perfecto. Entonces vamos a ser un poco intuitivos y vamos a jugar un poco con la herramienta para comenzar a plantear el por qué es importante este tipo de modelos y sus variaciones en función de la respuesta del sistema. Pues de lo que vamos a charlar hoy es de cómo introducir modelos de parámetros distribuidos y qué ventajas tienen a la hora de analizar eventos transitorios con respecto a los modelos concentrados, porque es allí en donde tienen su mayor ventaja. Antes de abordar esta parte, pues quiero saber si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, si todo está bien. Regálenme likes, regálenme interacción en el chat. Jessica, ¿me ayudas confirmando si hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos? Si vamos bien, si se ha entendido hasta el momento, etcétera, etcétera. En el chat, profe, no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces regálenme manito arriba, sonrisas, corazones, interactúen como para saber que del otro lado se recibe la charla. Listo. Pues mientras ahí van interactuando y si a alguien se le ocurre alguna pregunta la puede plantear, vamos a utilizar como base estos circuitos para generar un escenario en el cual podamos ver o podamos evidenciar algunas cosas de manera intuitiva, sin tanta teoría, sin tanto fondo conceptual, aunque ahorita les quiero presentar algunas cosas relacionadas con ello. Vamos a utilizar para aquí, para esta comparación, ya sabemos entonces qué ventajas tiene el modelo PI completo con correcciones versus el RL, así que ya el RL, si no nos estaba dando en estado estacionario, mucho menos nos va a dar en estado transitorio. Vamos a llevarnos uno de estos circuitos, puede ser un circuito básico, llevémonos este, puede ser, sí, o bueno, llevémonoslo con una carga no tan grande para no darle tanto peso a la caída de tensión en la línea. Entonces, llevémonos este circuito, lo voy a copiar y lo voy a pegar tal cual en esta nueva hojita de PlotXY. Y durante estos ejercicios, pues quiero que comencemos a introducir algunos elementos que nos van a servir, especialmente en la última parte del curso, cuando se presenten los temas de análisis transitorio en sistemas ya eléctricos más complejos, en donde se han incluido modelos mucho más robustos, tal vez transformadores, la fuente, los acoples de la fuente, también agregar elementos un poco más completos desde el punto de vista del modelamiento, como los famosos LCCs, etcétera, etcétera. Pero con estos elementos de aquí podemos jugar y entender conceptos, sobre todo para quienes pocas veces o nunca han trabajado con el simulador. Por ahí en el chat creo que se está compartiendo ya el primer link de asistencia para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a trabajar con este modelo, vamos a trabajar con un modelo de línea un poco más corta. Quiero evidenciar algunas cosas, vamos a trabajar con unos 100 kilómetros, más o menos, vamos a hacer esa primera corrección. Vamos a guardar este circuito y vamos haciendo verificaciones de que ATP nos está trabajando bien, que no nos está generando ningún tipo de conflicto. Vamos a correr este cuento, a ver si hay algún error, parece que no. Ya él ajustó los nodos, tenemos dos corrientes. Bueno, aquí ya en la primera simulación algo que nos había faltado ajustar es este tiempo de simulación. Vamos a seguir manteniendo el tiempo de alrededor de 200 milisegundos, que nos dan unos 10 ciclos, poco más, para poder ver las señales. Tal vez ese tiempo es demasiado exagerado para lo que quiero mostrar con este par de ejemplos. Vamos a mantener un delta T aproximado de 1 por 10 a la menos 6, o sea, un microsegundo, para poder plantear unos elementos o incluir algunos elementos adicionales. Corremos el circuito, volvemos a evaluar y vamos a ver si todo está bien por el momento. Entonces, efectivamente, acá no vemos cambios, veo tensión en X1. Bueno, tenemos aquí, bajamos la longitud de la línea, eso efectivamente nos baja las caídas de tensión. Tenemos una diferencia de tensión de aproximadamente unos 7 kilovoltios, eso es menos del 5%, o sea que estaríamos en la regulación de tensión. Tenemos la Z, voy a dejarlo aquí, los valores aquí al lado izquierdo para que si quieren revisionar el video, pues recuerden qué valores son. Listo, 400, 200, el equivalente a J 200 ohmios, la línea con los mismos valores que seguimos trabajando, longitud de 500, las tensiones no cambian. Bien, y vamos a agregar un elemento
que ya lo mostré hace un momento, que es el de los parámetros distribuidos. Sin entrar en la teoría, sino sabiendo que existe otro tipo de línea que ahora trabaja en esta condición de parámetros distribuidos. Vamos a trabajar en este caso con el modelo tipo Clark y una fase también para seguir manteniendo los parámetros que queremos ver. Lo primero que cambia, si se dan cuenta, es el simbolito. Cambia en función de las componentes o los parámetros distribuidos ya como tal. O sea, él sí tiene en cuenta ahora los cambios en el espacio, pero como lo vamos a notar, este modelo de parámetros distribuidos también arregla cambios en el tiempo. ¿Qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista conceptual? Insisto, lo vamos a mirar con el material, pero en el modelo él nos permite incluir este elemento de diferentes maneras con diferentes parámetros. Por el momento nosotros entendemos el modelo en función de los parámetros LC, RLC, con una conductancia de 0, ¿sí? Y desde ese punto de vista, miren que cuando yo ajusto aquí en los parámetros de la línea esa combinación de valores, pues volvemos a una estructura igualita a la del modelo pi. En este caso, nuestra resistencia la tenemos aquí al lado, por eso no he quitado el Excel, 7.2 e a la menos 5, y les voy dando tiempo para que me vayan siguiendo con los ejercicios. 1.26 e a la menos 3 en inductancia, y la capacitancia es de 9.28 e a la menos 6. Perfecto. ¿Listo? Agregamos los mismos elementos. Voy a copiar y pegar estos elementos aquí. De hecho, me queda más fácil copiar todo el circuito y reemplazo el modelo de línea. Voy a mantener esto, reemplazamos este modelo por este modelito, mantenemos la misma impedancia, las mismas características en la fuente, y pues vamos a ver qué efecto tenemos en este circuito. ¿Bien? Entonces, hasta el momento lo único que hemos hecho es modificar el circuito. Hasta el momento no hemos hecho ninguna adición más. Vamos a revisar que los parámetros sean los mismos: 7.2, 0.16, 9.6, 9.28. La longitud es la misma. Aquí miren que me faltaba ajustar la longitud, 100 kilómetros. ¿Listo? Y si yo corro mi simulador y miro los resultados, vamos a ver entonces, comparar los nodos. Va a comparar el primer circuito, el nodo 3 a la entrada, el nodo 1 a la salida con la carga. Veíamos la ligera caída de tensión. Esto no es nada diferente a lo que hemos visto. Y si comparo ahora los nodos 5 y los nodos 2, el resultado prácticamente el mismo. O sea que en función del dominio en el dominio del tiempo, si yo sigo trabajando con señales de excitación que son de longitud de onda muy larga, en este caso recordemos que esa señal de 60 Hz a una velocidad de propagación cercana a la velocidad de la luz tiene como 5.000 kilómetros de longitud de onda, pues la diferencia de un modelo de parámetros concentrados a un modelo de parámetros distribuidos es mínimo. ¿Sí? Si lo evaluamos en función de los valores pico, por aquí vamos a tener 1.178 y 169, y en el otro circuito acercándonos 178, 169. Pero ¿qué pasa si introducimos un evento que ni siquiera tiene una naturaleza desde el punto de vista de un impacto de un rayo o de cualquier tipo de perturbación típica que ya sabemos por la teoría que va a generar efectos sobre este pequeño arreglo? Sino, ¿qué pasa si introducimos otro tipo de fuentes? ¿Qué pasa si a este par de circuitos le agregamos una muesca a la señal de tensión? Ni siquiera un transitorio, sino una muesca. Entonces vamos a agregar elementos que hasta el momento no hemos utilizado para hacer este tipo de comparaciones y que sea el abrebocas de lo que quiero presentarles en función de los parámetros. Entonces vamos a evaluar. Ya tenemos una fuente AC, pero necesitamos algo más rápido, ¿sí? Algo que genere algún cambio en esa señal AC, pero que no sea un transitorio, que no sea un doble exponencial de tensión, un doble exponencial de corriente. Entonces vamos a introducir aquí en fuentes de todas estas variables que tenemos, vamos a introducir una función, bueno, ahí tenemos varios,
Uno de ellos puede ser, me salí aquí un momento, uno de ellos puede, una fuente DC, por supuesto que no, puede ser una rampa, pero una rampa es un escalón, ¿sí? Como típicamente lo conocemos. Ya las que tienen que ver con estas Sorge, Heitler, Stadler, Sigre son asociadas a transitorios, a impactos de rayos, a sobretensiones, a impulsos normalizados de tensión y de corriente. Agreguémosle a este circuito esta slope ramp, que es una fuente que lo que genera es una muesca, por así decir. Entonces vamos a establecer algunos parámetros. Recuerden que desde el punto de vista de los valores, por ahí me dicen que tal vez no se ve bien en la pantalla. Le pido el favor a Jessica que si puede ir tomando algunos pantallazos y compartiéndolos allí en el chat, lo hagamos. ¿Listo? Pues tenemos una fuente que es de 220, de 127 kilovoltios y vamos aquí a agregar un elemento que sea, vamos a ponerle un valor del 30%. ¿Sí? Entonces 127, el 30%, más o menos 35 kilovoltios, para que sea lo suficientemente evidente en esa respuesta. Si nos vamos a la ayuda, esta fuente pues me estará diciendo que la amplitud pues es el valor máximo, el T sub 0 es la duración del frente, esto desde el punto de vista de lo que estamos generando. Me traigo aquí rápida, no, lo puedo hacer aquí en el Excel, no, me toca traerme este fondo de presentación como para rayar ahí y ser un poco ilustrativo. Vamos a generar una rampa que tiene una forma de este estilo. Dependiendo de los tiempos, se puede pasar o puede ser una rampa así o puede ser una rampa así, que se pueda acercar a lo que sería una muesca en una señal de 60 Hz. Entonces, esos son los parámetros A1, T1, el tiempo de inicio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Desde el punto de vista de los parámetros, entonces la amplitud la vamos a poner alrededor del 30% del valor de la fuente, 35 kilovoltios. Vamos a plantear un tiempo de este T sub 0 que es la duración del frente, y debe estar dado en segundos. Pues vamos a utilizar algo muy rápido, un evento que se suceda en tiempos rápidos. Vamos a poner 10 microsegundos. Eso en el frente podría asemejarse a un impulso, no está en el orden, pero no sería igual, pero estaría en el orden de un impulso de frente rápido, que normalizado están los de tensión en alrededor de 1.2 microsegundos y los de corriente hay unos de 2080, 810, 30-100, bueno, hay varios, pero digamos que pongamos un frente rápido en ese orden. Entonces 10 a la menos 6, vamos a decir que a ese A1, que es la pendiente, ¿sí? El valor en el que yo quiero que la señal llegue al punto, al otro tiempo, o sea, la bajada, vamos a ponerle un valor de unos 5, que baje de 35, que es el valor de frente, a unos 5000 voltios, vamos a dejar ese dato ahí, y que eso lo haga aproximadamente 5 microsegundos después, o bueno, pongámosle 10 microsegundos después. Entonces esto sería en 2, o sea, la fuente va a aparecer o va a crecer rápidamente, va a crecer con un frente de 10 microsegundos y la caída la va a tener también en ese punto de 10 microsegundos, pero ya van a notar que esos parámetros tienen una connotación adicional y vamos a dejar el tiempo de inicio en 0, o sea, que parta en el mismo instante que parte la fuente. Aunque lo podríamos correr, podríamos decirle que arranque un tiempo después. Vamos a hacer un cambio aquí en la fuente, porque recuerden que como la tenemos modelada es una función coseno, de manera tal que en tiempo cero arrancará en valor máximo y no queremos eso. Entonces vamos a arrancar aquí en menos 90. Y listo, vamos a plantear aquí el primer Profe, escenario. profe, qué Señora, pena interrumpirlo. ¿Puedo volver a mostrar la pantalla de la configuración de la rampa y le tomamos un pantallazo para listo, dejarlo en el chat? perfecto. Gracias, profe. Gracias. Es 35 kilovoltios, un frente de 10 microsegundos, una cola. Si tenemos dudas sobre cómo es el circuito, podemos coger la fuentecita, aislar todo el circuito y mirar qué pasa con ella, como para saber si está funcionando o no está funcionando. Estoy poniendo unos valores aleatorios, vamos a ver si más o menos da el efecto que yo quiero mostrarles. Y tenemos nuestra fuente, la vamos a mantener igual, el resto de los elementos va a ser el mismo. Voy a quitar por el momento estos circuitos
que no me están aportando. Bueno, este dejémoslo, aunque no le he agregado la fuente. Quitemos los de arriba. Vamos a esconderlos. Dejemos este de una vez acá. Y vamos a correr esta simulación. Vamos a ver si la fuente está haciendo lo que yo quiero que haga, que tal vez en palabras no se me entiende, y lo vamos a ver en el nodo 3. Entonces, pareciera que no está pasando nada, pero como le dije a esa fuente que se generara en tiempos muy, muy, muy rápidos, pues mírenla aquí, es como una muesca. De hecho, estamos siendo demasiado exigentes en función de los tiempos. De hecho, fui demasiado grosero con esa muesca, pero voy a agrandar acá esto acá. Si yo me paro en los tiempos, ella está arrancando en tiempo cero, está llegando al valor pico aproximadamente en los 10 microsegundos que yo le señalé, va a bajar a cero en los mismos 10 microsegundos, por aquí está, por acá, algo ahí, por ahí, y va a continuar. ¿Por qué? Porque esta rampa tiene una pendiente caída que se va a proyectar. Entonces, si se dan cuenta, esa pendiente está siendo mucho más grande que la tensión de la fuente. Creo que me exageré en ese caso. El pantallazo que cogieron de la fuente creo que no lo recomiendo. Vamos a cambiar un poquito estos valores como para notar un poco más la evidencia del comportamiento. Voy a cortar estos tiempos. Recuerden, simplemente estoy probando, estoy tratando de buscar una forma que genere una muesca sobre la señal. Vamos a hacer un poquito más corto para que no sea tan exagerado ese valor. Entonces voy a hacerlo más pequeño, 5 microsegundos. Voy a mantener esta pendiente y voy a bajar esta a unos 5 microsegundos. ¿Listo? Y pues a ver si lo vemos. Voy a poner que esto arranque en 10 microsegundos. El tiempo de inicio, que no arranque tan en el borde porque como lo vimos no genera o no se ve claramente. Vamos a ver si con esto sí. Estas son los efectos de trabajar en caliente. Estamos buscando a ver si ahora sí lo vemos. Aquí, perfecto. Mírenlo aquí. Entonces ya no es tan exagerado. Miren que la fuente de tensión, voy a agrandar esto para que lo vean. La señal de tensión que viene de la fuente AC no se ve, no tiene ningún cambio. Y la intención de que esa muesca apareciera cerca al inicio de la señal es que precisamente no sea aditiva o sustractiva en los valores máximos, sino que se introduzca dentro de la fuente de tensión. Entonces aquí, esto es una muesca, no es un transitorio, no es un rayo, no es nada. Simplemente le estoy creando una muesca que aparece en la señal de tensión, un evento muy rápido que pudo haberse generado y que está distorsionando, mírenlo, muy, 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 en un tiempo muy corto la respuesta del sistema. Si yo utilizo esta fuente, ya sabemos que funciona y está presentando lo que yo quiero mostrar, y yo evalúo lo que pasa en el otro extremo, o sea, al final de la línea, en el circuito de parámetros concentrados, el de la izquierda, pues realmente no estoy viendo grandes cambios en la señal de tensión. Tal vez aquí al comienzo si se alcanza a notar como una especie de oscilatorio que va metida dentro de la señal, de la gran señal de 60 Hz. Pero no estamos viendo más y con el tiempo ya 4 o 5 ciclos después prácticamente no estamos viendo ninguna diferencia. Pues bien, como lo hemos mencionado a lo largo de estas dos sesiones, pues los parámetros, el modelo Pi es bueno para estado estacionario, pero para condiciones transitorias se comienza a quedar corto. Entonces, el introducir ya el modelo de parámetros distribuidos sin entender en el fondo qué es lo que hace, lo que estamos diciéndole ahora es, ojo, ya no es solamente un parámetro en el que la tensión podría cambiar ligeramente en el espacio, sino que estoy agregando un elemento, y esos son los parámetros distribuidos, que hace que las señales de tensión y corriente cambien en el tiempo y en el espacio, o sea, al tiempo. ¿Sí? Que exista un desplazamiento a lo largo del medio, pero también ese medio influya en la interacción que tiene con esa tensión que en este caso estamos inyectando. Entonces, si agregamos esta misma fuente, lo voy a hacer así tal cual, voy a simplemente amo la misma fuente para no
generar ahí ningún tipo de distracción a este circuito y corro nuevamente el simulador. Lo tenemos aquí, voy a cerrar un montón de ventanas XY que tengo acá, abrimos el plot XY. Recuerden que este modelo, lo único que cambió fue el modelo, pero los parámetros siguen siendo los mismos, la longitud sigue siendo la misma y voy a comparar nuevamente lo que pasaba en los modelos concentrados ahora versus lo que pasa en los modelos distribuidos. Y miren cómo, bueno, lo monté todo en la misma, ya dañé la sorpresa. Otra vez pongámoslo aquí, lo tenemos dos. Miren cómo el solo hecho de incluir este modelo de parámetros distribuidos ya involucra un elemento, un comportamiento diferente en el circuito. Y a legua se ven cuáles son los efectos. Si es este efecto transitorio que se está generando en los primeros ciclos en donde esa muesca se está, entre comillas, replicando. Esa réplica se debe a los efectos de propagación que tiene ese evento cortico de muy corta duración en el medio y de la interacción de ese medio con los demás elementos. En este caso, pues tenemos solamente por un lado la fuente y por el otro la carga. Si nos ponemos a evaluar lo que pasa de fondo, la teoría de líneas de transmisión, y eso lo tenía por acá, mírenlo aquí, nos decía que ese parámetro asociado propio, que depende de los parámetros geométricos, de las características geométricas de la línea, que se llama impedancia característica, es propia del medio. No es una carga, no es una resistencia que genera pérdidas, sino es la relación que existe entre las ondas de tensión y corriente que viajan a través de un medio. Es propia de esa línea. En este caso, recordemos lo que mencionaba la teoría. La teoría menciona que esa impedancia característica puede ser calculada como la raíz, este z sub 0, es igual a la raíz de L sobre C. Si yo tomo los valores que tengo en unidad de longitud y hago esa operación, aquí en la parte de arriba del Excel se ve que estoy operando raíz de L sobre C, me da alrededor de una impedancia característica, ojo, característica del medio de alrededor de 368 ohmios, que es un valor típico, como para que quienes no trabajan en este tema se vayan familiarizando, es un valor típico de una impedancia de una línea de transmisión, que puede estar entre los 300 y los 400 ohmios aproximadamente. Y cada medio tiene una impedancia característica propia. Entonces, los conductores, como la línea de transmisión desnudos, tienen una característica. Si yo utilizara un cable que tiene aislamiento, que es utilizado para circuitos, por ejemplo, subterráneos, ese arreglo coaxial, esos materiales que utilizo para hacer el aislamiento, cambian las capacitancias y por supuesto cambiarán las impedancias características. Entonces, cada medio tiene una impedancia característica propia. Y en función del otro parámetro importante, que lo tengo aquí en las diapositivas, pero insisto, no quiero ser tan teórico el día de hoy, pues tengo otro elemento que es supremamente importante y que lo introdujimos aquí cuando hablábamos de los famosos modelos pi, que es la velocidad de propagación, la velocidad de propagación del medio, que se tiende a simplificar como la raíz de 1 sobre LC, ¿sí? Esta de acá. Entonces, ese tipo de parámetros que son propios del medio sirven para poder entender qué es lo que está pasando en los medios de propagación. ¿Por qué? Porque esos medios, como ya lo acabo de mencionar, no solamente van a cambiar en función de la distancia, sino también van a cambiar en función del tiempo. Los parámetros distribuidos, para irme adelantando a un montón de carreta que tengo aquí, tienen un tiempo de viaje asociado. ¿Sí? Las señales, dependiendo la característica de esas señales, tienden a desplazarse del punto de inicio al punto final, con algunas implicaciones que tienen que ver con ese famoso parámetro que llamamos longitud de onda. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo y ya para ir comenzando a pasar hacia el tema de los parámetros distribuidos, pues yo tengo con los cálculos que acabo de mencionar, en el caso de z sub 0, voy a ponerlo acá, z sub 0 es raíz de L sobre C, y la velocidad de propagación es raíz de 1 sobre LC. Aplicando estas fórmulas, para esta línea de transmisión yo tengo una impedancia característica aproximadamente de 670 ohmios, una velocidad de propagación de 2.92 por 10 a la 8, que eso es alrededor de, hagámoslo aquí porque no quiero fallar, 3 a la 8.
alrededor del 97% de la velocidad de la luz, como límite teórico práctico de que ninguna onda puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y adicionalmente a eso, pues si yo tengo una velocidad, si yo tengo una velocidad de propagación y tengo una longitud del medio, pues yo puedo determinar el tiempo de viaje. Ese tiempo de viaje o tau, como se conoce en algunas referencias, el tau de la línea, pues nos habla de cuánto tarda en viajar la línea, de manera tal que en este caso teníamos alrededor de unos 100 kilómetros. Aquí estoy haciendo Excel para poderlo hacer práctico. Y si yo tomo esa longitud y lo divido sobre la velocidad de propagación, nos da que el tiempo aproximado de viaje de una onda en este tipo de línea es de alrededor de 342 microsegundos. Veamos a ver si eso es cierto. Entonces recordemos que la línea azul es el inicio de la onda, donde apareció, donde se presenta el evento, y si ese evento entra dentro de la línea, pues se supone que en esos 342, ¿dónde están mis tiempos por acá? Mírenlos acá, ¿sí? De 342 microsegundos después, esa perturbación llegó al otro extremo de la línea, o sea, se desplazó. Sucede con los eventos que son de muy corta duración. ¿Por qué? Porque esas perturbaciones caben en el medio. La línea es lo suficientemente larga para que la longitud de onda de esa perturbación quepa y se desplace. Y de ahí aparece el concepto de esos tiempos de viaje. Y las demás propagaciones que aparecen se suceden por efecto de las reflexiones que aparecen en el medio. Esas reflexiones, pues básicamente me voy aquí a la ATP, me voy acá a la ATP, básicamente tienen que ver con los tiempos de viaje de las señales. Entonces, si desde la fuente donde inicia la línea hasta el final de la línea se demoraba cerca de 340 microsegundos, pues al llegar a este punto, por cambios de medio, la señal se va a reflejar, se va a devolver hacia la fuente, otros 342 y se va a devolver. O sea que en una señal que llegue al final de la línea y encuentre en cambio de medio, al generarse reflexiones y transmisiones nuevas, pues va a sucederse en dos taos o dos desplazamientos de viaje. Entonces, si yo comienzo a evaluar qué es lo que está pasando en estos medios, yo lo que estoy evaluando es tiempos de viaje. Aquí está el final de la línea, L, aquí está el inicio de la línea y aquí está el tau, que en este caso son los 340 microsegundos aproximadamente. Entonces ya vimos que efectivamente tardó esos 342 en ir, pero si aquí el medio no es muy bueno, si no se adapta perfectamente, recordemos que ese acople o esa adaptación de la línea debe ser aquella en la que zeta sub 0 sea aproximadamente igual a la impedancia de la carga, eso lo veíamos desde los modelos con las correcciones hiperbólicas, pues yo tendré aquí unas reflexiones y esas reflexiones se volverán a devolver, de tal manera que cada dos taos yo estaré viendo efectos nuevos en la línea. Entonces arrancó en cero, bueno, realmente no era en cero, eran 10 microsegundos según la inyección de esa muesca. Terminó aquí y aquí terminó con un tiempo final de 350 microsegundos, ese ya lo evaluamos. Fue otros 340 y se devolvió otros 340, o sea, le sumamos a esas oscilaciones, a esos viajes de las ondas 680, de tal manera que si comenzamos a sumar eso, por aquí lo tengo, miren, dos taos son 680, el siguiente efecto de esa transmisión y reflexión, de esa propagación de ondas, se presentará alrededor de 1 milisegundo. Miremos a ver si eso es cierto. Teníamos aquí las señales, ya habíamos confirmado que la primera transmisión aparecía en los 340 y la siguiente, que es esta otra muesca, aparece otra vez en 1 microsegundo aproximadamente. Y de ahí en adelante, cada dos taos voy a estar viendo efectos. Miren los efectos que van cambiando en función del signo, la polaridad de esas propagaciones. Todo esto, que lo muestro con este ejemplo básico, lo que busca es ponernos en el contexto del por qué en análisis transitorio
es importante incluir modelos distribuidos en lugar de modelos concentrados. Y vemos también cómo a medida que el tiempo avanza, miren que a medida que va avanzando, esas perturbaciones, esas propagaciones, transmisiones y reflexiones que se van presentando en el medio van atenuándose de tal manera que cierto tiempo después, esa pequeña muesca que le creamos a la señal de tensión se deformó. Aquí, bueno, la comparación aquí, ahora que lo veo en la fuente, estaba desajustada. Volvamos a correr simplemente para cerrar y con eso pues pasamos a ver un poquito más ese concepto de propagación de ondas. Entonces, si yo veo ahora mi señal, mírenla aquí, está la comparación con parámetros distribuidos y el contraste con los parámetros concentrados. Y lo hago ya de una vez antes de que nos metamos en la teoría, porque la teoría puede resultar un poco ladrilluda, pero nos va a dar el soporte conceptual para entender el por qué pasa esto y el por qué se tienen que tener en cuenta los acoples entre los cambios de medios y los tiempos de propagación. Y aquí pues vemos cómo la respuesta ajusta en función de las características de un tipo de modelo y un tipo del otro. Y ahí sí, pues quiero abrir el espacio a las preguntas, que si tienen alguna duda hasta el momento, o si este ejercicio al menos de manera intuitiva me está planteando, nos plantea ya qué es lo que está pasando. Bien, mientras aparecen las preguntas, porque no veo en el chat preguntas, este es el modelo de la línea que veíamos cuando queríamos pasar o acercarnos a los modelos pi. Y ese modelo pi que tenemos acá, que está en unidad, en función de unidad, pues nos permitía establecer las fórmulas que acabo de presentarles en un modelo real, en el que tengo en cuenta la resistencia y la inductancia que agregamos en el modelo pi, los parámetros longitudinales, y los parámetros transversales de conductancia y capacitancia o susceptancia equivalente entre la línea y tierra. Y ese modelo que, asumiendo algunos ajustes, entre comillas, eliminando las pérdidas, nos puede reducir a estos condicionamientos de impedancia característica que ya mencioné, que quería mostrar con ayuda de la simulación para poder comenzar a intuir qué es lo que pasa en estos sistemas. Entonces, me voy a quedar por el momento aquí en la presentación para plantearles algunos elementos que me parecen importantes y ahorita volvemos otra vez al simulador para confirmar, para ajustar eso. Aparecen unas preguntas en el chat que creo que vamos a responder cuando ya termine esta revisión de estas diapositivas, porque nos va a mostrar algunos elementos particulares a tener en cuenta en la simulación. Entonces, partamos de que ahora nuestro modelo, este modelo de parámetros este modelo infinitesimal, ¿sí? Algunos tienden a decir que este ya es el modelo de parámetros distribuidos, pero no es tal cual el modelo de parámetros distribuidos desde la concepción de las ondas, simplemente es una porción muy pequeña de la línea que tiene estos diferenciales en función de la distancia y tiene los parámetros de resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia en unidad de longitud, para no ser tan dependientes de L, ¿sí? Para no pensar que la longitud es realmente la única responsable de lo que pasa en la línea. Entonces, esos modelos que ya los teníamos, que ya los conocemos, pues en las primeras aproximaciones nos permiten plantear parámetros como la impedancia característica del medio, ¿sí? Que ya lo he mencionado varias veces y creo que el profesor Santamaría también lo dijo en algún momento, se asocia a la geometría del medio y que es independiente de la frecuencia. ¿Sí? Esta condición de impedancia característica se desliga un poco de ese concepto de impedancia clásica que tenemos, en el que todo depende de omega L o 1 sobre omega C, sino que simplemente depende de esos parámetros característicos, de tal manera que un pedacito de esa línea de transmisión de 100 kilómetros o todo el tramo de la línea tiene la misma impedancia característica. Ya sabemos que la longitud influirá es en las pérdidas y en los aportes o en los efectos de esas capacitancias. Entonces, esos modelos, y la sesión pasada les decía, no pensemos tanto en las ecuaciones, porque aunque las vamos a seguir necesitando, tienen diferentes enfoques. El enfoque que vimos la sesión pasada parte de estos dos, o sea, de coger este tramito infinitesimal de línea y hacer un análisis de tensiones y de corrientes. De aquí, si nos vamos por la ruta de las derivadas
bueno, derivadas en función del tiempo, derivadas en función de la distancia de cada uno de estas porciones, de cada uno de estos bloques de análisis de tensión, análisis de corriente, decanta en una reducción que es en el enfoque de la frecuencia a 60 Hz las correcciones hiperbólicas. ¿Sí? En pocas palabras, espero me entienda. ¿Sí? Pero esta es la base. De este punto me puedo desviar entonces por ese análisis en la frecuencia, omegas, utilizando 2πf, pero también está el otro enfoque, que es el enfoque de las ondas viajeras, al que nos estamos aproximando a partir del ejemplo que les acabo de presentar. Ese enfoque llega a las mismas ecuaciones que se conocen como las ecuaciones del telegrafista o las ecuaciones generales de ondas viajeras, pero permiten cambiar el enfoque ya no a pensar en que puedo linealizar entre comillas, ¿sí? Con ayuda del análisis en el dominio de la frecuencia, sino que me quedo pensando en que son ondas que viajan. ¿Sí? Que son ondas que se están transmitiendo a través de esos medios de propagación llamados líneas, cables, etcétera. Eso nos lleva a una ecuación que es esta, la que enfrento la ecuación de onda de tensiones con la ecuación de ondas de corrientes, ¿sí? Y en el que busco una solución. Esa solución, insisto, son las correcciones hiperbólicas si me quedo en el dominio de la frecuencia y aproximo 60 Hz, ¿sí? a un omega específico. Pero si quiero seguir trabajando como una onda, yo tengo que buscar una solución y esa solución parte de algo que se conoce como las soluciones de la solución general a las ecuaciones de onda dada por D'Alembert, ¿sí? O solución de D'Alembert, se le conoce así. La pueden ustedes buscar en internet, de hecho ahorita vamos a ver un ejercicio muy rápido que hay en un simulador online, que dice que para solucionar esta ecuación y no meterme con esos diferenciales y no comenzar a hacer matemáticas aún mucho más complejas, ¿sí? Ni meterme con condiciones hiperbólicas y con exponenciales, yo debo pensar en la onda como un fenómeno en el cual a partir del punto en el que se inyecta sobre el medio puede tener dos vías de propagación, una que es hacia adelante, modelada con esta expresión en azul, y una que es hacia atrás, que es esta fórmula en verde. Miren que la solución tiene un fondo matemático avanzado, pero aquí lo estamos simplificando y de hecho para nosotros los ingenieros no nos interesa mucho más sino tener en cuenta esto. O sea, existen propagaciones de esa onda y que en un medio que no tiene cambios, esas propagaciones pueden ir hacia adelante o pueden ir hacia atrás, ¿sí? En ambas direcciones. Esa condición hace que la propagación que se genera de esas ondas dependa de la velocidad de propagación del medio. Entonces, de la raíz de 1 sobre LC. Si esa velocidad de propagación es lenta, pues yo podré observar el fenómeno de cómo esa onda se inyecta en el medio y se abre, por así decirlo, para ponerlo en palabras castizas, en una porción proyectada en una dirección y en otra. Tal vez para que me entiendan eso, aquí este simulador puede mostrar más o menos ese efecto. Este es un simulador de la ecuación de onda, la solución de D'Alembert. Vamos a quitar aquí un montón de relleno y vamos a crear una onda que sea relativamente fácil de entender, ¿sí? O de evaluar en función de esa propagación. Voy aquí a quitarle este componente. Por aquí esto podemos ponerle un valor pequeño. Miremos a ver. Entonces, bueno, aquí no es que esté haciendo grandes cambios. Podríamos agregarle aquí, a ver, si le pongo un 2, esto era lo que quería mostrar. Entonces una onda un poco más fácil que esa doble que estábamos viendo con varios cambios de pendiente y el cómo la solución muestra que si esta es la onda incidente, no sé si se alcanza a ver, la voy a agrandar aquí el simulador, si esta es mi onda incidente, cuando cae sobre ese medio, la solución que se genera es la división de esa onda en dos partes, la solución hacia adelante y la solución hacia atrás. Eso pasa si la onda se inyecta en el medio, pero ¿qué pasa si las ondas viajan a través del medio? Que es algo que se aproxima más a nuestra condición de análisis de circuitos. Pues que en ese momento, si una onda viene propagándose desde un tiempo atrás a través de un medio, generalmente va a mantener esa velocidad y esa dirección de propagación dentro del medio, ¿sí? No se va a devolver, no se va a replicar hasta que encuentre un punto de discontinuidad.
y ahí es donde está la clave del análisis de ondas viajeras en ingeniería eléctrica. Entonces, ¿cuál es la primera? Ya habíamos hecho algunas aproximaciones, pero ahora tenemos que introducir ese concepto que les mencionaba de las simulaciones en ATP, y es que la onda en el medio tarda un tiempo en desplazarse, ese tiempo de propagación. Y esa cuestión de propagación se relaciona entre tensiones y corrientes a partir de la impedancia característica. Entonces, la impedancia característica es propia del medio y establece las relaciones de tensión y corriente sobre ese medio de propagación. De tal manera que si yo conozco la forma o establezco o defino o puedo calcular la manera en la que se propagan las tensiones, aquí arribita en la ecuación roja que está en la parte superior, y utilizo la impedancia característica del medio como factor de escala, pues yo podría obtener la solución para la corriente. Aquí mantenemos la concepción de que las soluciones son hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Porque hasta que no conozcamos el contexto del escenario que estamos analizando, la solución de D'Alembert siempre indicará solución en ambas direcciones. Bien. Entonces, esa impedancia característica, además de ser importante porque es propia de los materiales, pues me plantea las definiciones clásicas de la teoría de ondas viajeras, ¿sí? Aunque la teoría de ondas viajeras igual tiene unos conceptos, y ese concepto de impedancia característica clásico no es otra cosa que esa relación entre la tensión y la corriente de una onda que se propaga en un medio sin cambios, ¿sí? Y eso me permite entender que una onda no va a tener ni atenuaciones ni cambios si se mantiene en el mismo medio. Pero si tengo cambios en el medio, tendré que sentarme a evaluar cuál es el efecto de esas interacciones o esas discontinuidades. Bien. Entonces, hasta ahí yo veo algunas preguntas. Lo del delta T ya lo hablamos en un momento cuando termine esta pequeña presentación. Y Camilo pregunta, ¿es decir que el modelo de parámetros distribuidos lo puedo implementar para eventos de alta frecuencia como descargas atmosféricas y también para eventos a frecuencia industrial como fallas de cierres, si la línea es larga o también en líneas cortas? Si la línea es larga es donde el efecto de ese modelo distribuido es más evidente. ¿Por qué? Porque voy a tener unas longitudes y unas velocidades de propagaciones que establecerán unos tiempos de viaje. De hecho, en esta diapositiva están. Si la onda se está propagando hacia adelante y parte de un punto de tiempo cero y distancia cero, al final de la línea habrá recorrido no solamente una distancia, sino habrá tardado un tiempo de propagación. Entonces, en los modelos de línea larga y en los que tenemos tiempos de propagación en ese medio lo suficientemente grandes como para que quepa el evento, voy a ver el efecto. De lo contrario, el resultado se asemejará mucho a lo que vemos desde la perspectiva de los parámetros concentrados, ¿ok? De hecho, lo vimos ahora que en una señal de 60 Hz de baja frecuencia no voy a ver eventos. ¿Qué sí debo tener en cuenta? Que si quiero recrear al mismo tiempo, dime. Que te quiero complementar, y aquí es, digamos, que una de las cosas que siempre con la pregunta de Camilo dicen, es que solamente si tengo línea corta, tengo que utilizar este modelo, si tengo línea media, tengo que utilizar este modelo, si tengo línea larga, tengo que utilizar este otro modelo. Como lo ha dicho el profe Herbert, dependiendo de lo que yo tenga, si yo tengo que una frecuencia quepa precisamente como una línea larga, aunque la distancia sea corta, se puede utilizar este modelo. O sea, no son camisas de fuerza, dependiendo la necesidad, yo escojo el modelo. Eso era lo que quería complementar, Herbert. Vale, gracias, Dianita, correcto. Entonces, por eso no existen, y en este simulador no existe un único modelo para algo, y es súper importante, y eso se une con la pregunta que se planteó arriba sobre el delta T, eso, uno tiene que al menos tener una noción de qué es lo que quiere analizar. Si yo quiero analizar un evento transitorio muy rápido, generalmente la onda de 60 Hz no es tan determinante en ese fenómeno. Pero si quiero ver las dos cosas al tiempo, tengo que tener la capacidad de ver el fenómeno corto, pero también ver el fenómeno largo. Entonces, siempre debe haber una implicación respecto a qué estoy viendo, qué tipo de fenómeno estoy analizando y si el medio me permite observar esos fenómenos.
porque yo puedo tener líneas demasiado cortas o con tiempos de propagación tan largos que estos efectos de los cambios de medios no los voy a notar. Tal vez es muy complejo de entender a partir de unas simples palabras y por eso siempre la invitación es utilizar este tipo de herramientas para hacer simulaciones y pruebas que se le vayan a no ocurriendo. Bien, para cerrar este tema, entonces, ¿cuál es la relevancia del análisis transitorio? ¿Por qué es importante el análisis transitorio? Lo primero es que los elementos en la vida real no son fácilmente modelables, ¿no? O sea, las líneas como las vemos con una inductancia sencilla, una capacitancia sencilla, una velocidad de propagación fácil de calcular. Si yo tengo los parámetros L y C, pues por supuesto que puedo saber impedancia, velocidad de propagación y a partir de ahí con tiempos y longitudes el resto. Pero si las configuraciones comienzan a ser más complejas, el reto que aparece en este tipo de análisis es poder estimar esos L, C, Z y velocidad de propagación. Y para eso, hacerlo a pedal, a mano, se vuelve una tarea demasiado engorrosa. Entonces, primera ventaja de utilizar estos métodos o estos modelos, estas herramientas es que nos sacan de las configuraciones simples, como las que estamos viendo para entender los conceptos, hacia configuraciones más complejas como las que necesitamos. ¿Ok? Entonces, en esa condición, ¿qué es lo importante y por qué nos concentramos? La solución de D'Alembert dice sí, una onda puede inyectarse en un medio y si está sobre ese mismo medio y no empezó en el inicio, sino se inyectó a lo largo de la línea, la solución es que existirán ondas que se propagan una hacia adelante y una hacia atrás. Pero si la onda incidente se inyecta en el inicio de la línea, la onda se propagará en una sola dirección y se mantendrá invariante como onda, ojo, como onda, hasta el final de la línea o hasta que encuentre estos puntos rojos que tenemos aquí que se conocen como puntos, yo los identifico y así se los cuento a mis estudiantes, son como términos que yo voy adoptando, se conocen como puntos de transición o puntos de discontinuidad. Esos puntos de transición ocurren todo el tiempo en los sistemas eléctricos. En nuestros modelos que estamos utilizando en ATP básicos para entender estos conceptos, pues tenemos un cambio de medio entre la fuente y la línea, que aún no lo hemos incluido y que seguramente se van a incluir en la parte final del curso. Tenemos un cambio de medio claro entre la línea y la carga, pero en la vida real el problema es mucho más amplio. No tengo solamente un medio, sino varios medios. Debo tener cambios de una línea aérea a un cable, son medios de propagación y por eso en el concepto de ondas viajeras ya dejamos de hablar de líneas y hablamos de medios de propagación, pero podemos tener lo que estamos viendo, una línea a una impedancia de carga, podemos tener una línea a un banco de condensadores, podemos tener una línea a un reactor como el que veíamos hace un momento para explicar lo del efecto Ferranti de manera tal que en esas condiciones, cada vez que hay cambios de medio, ojo, cambios de medio no es que corté el cable y le agregué uno igual, porque ahí no estoy haciendo cambios de medio, ahí estoy algo que dicen allá, creo que lo acabé de ver pasar ahí en el chat, que es algo como empalmes, ¿sí? Entonces, pues los empalmes físicamente cambian las dimensiones en ese punto, pero son tan cortas en función de la extensión de la línea que serían consideradas como pequeñas imperfecciones, pero cambio de una línea de Z400 ohmios a otra línea que es del mismo tipo de cable, la misma configuración física, el mismo arreglo en la torre y sigue siendo 400 ohmios. Por eso hablábamos de que esa impedancia característica es propia del medio. Cuando hay cambios, si cambio de un conductor de un diámetro a otro, cambia. Si cambio un conductor desnudo a uno aislado, estoy cambiando de medios, porque inherentemente allí estoy modificando las inductancias y las capacitancias. ¿Ok? Si pongo una carga al final de la línea, cambia, por supuesto. Entonces, todos esos medios de esos puntos de transición afectan el análisis. Si los sistemas eléctricos fueran uniformes y no hubieran cambios nunca de medio de propagación, tal vez el análisis de ondas viajeras nunca se hubiera estudiado. Pero la manifestación de esos cambios de medio son las sobretensiones. Son los cambios, ¿sí? Porque las fuentes de las sobretensiones generalmente son difíciles de eliminar por completo y si hablamos de eventos aleatorios como los rayos, pues imposibles de eliminar. Pero los medios van cambiando y se van ajustando dependiendo de las necesidades del sistema. Entonces transmito 200 kilómetros a un nivel de tensión, pero al final de la línea tengo que poner un transformador. Y ese transformador es una carga inductiva
¿sí? En el modelo más simple, y cambia automáticamente la impedancia al que traía la impedancia característica de la línea por otra impedancia, o sea, hay un cambio de discontinuidad. Cuando ellos están trabajando a 60 Hz, lo único que vemos son pérdidas, caídas de tensión, desfases propios de las componentes, entre comillas, concentradas. Pero cuando aparecen eventos transitorios que se mueven, se desplazan rápidamente a través de los medios, y esos medios cambian de impedancia, automáticamente veré los efectos de eso. ¿Cuáles son los efectos? En todos los puntos de transmisión aparecen ondas transmitidas y ondas reflejadas. Siempre. Si hay cambio de impedancia característica o cambio de impedancia de un cable a un transformador, por ejemplo, tendré esas ondas transmitidas y esas ondas reflejadas. Desde el punto de vista conceptual, eso tiene mucho fondo, y de hecho cuando estudiamos transitorios aprendemos a manejar estas condiciones de reflexión y transmisión en función de los análisis básicos que el ATP nos puede ayudar de una manera muy rápida, muy ágil. Hoy, y seguramente la siguiente sesión, que será la última en la que tratamos este tema de medios de propagación y ondas viajeras, pues estaremos viendo el efecto de esos cambios. Entonces, aquí visualmente, para antes de ir a ver la simulación, pues lo que tenemos es una onda incidente, que es esta onda amarilla. Llega a un punto de transición típico de un sistema en el que puedo tener dos caminos diferentes o dos puntos de conexión que terminan en otras impedancias y en los que aparecerán señales transmitidas, identificadas aquí con estas azules, y señales resultantes, ondas, aquí ya no son señales, ondas que se reflejan. Entonces, que se representarán por esta flecha verde. ¿Cuál es el mayor reto de este tipo de análisis? Que hacerlo a mano se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque la interacción en los puntos de transición, a medida que voy agregando elementos y aparecen más puntos de transición, se vuelve mucho más complejo. Simplemente pensemos que si esto es un medio de propagación 1, tendrá una longitud 1, una velocidad de propagación 1, con ello un tiempo de viaje 1 y una impedancia característica 1. Cuando entro al medio 2, tendré una longitud 2, una velocidad de propagación 2 y un tau de viaje 2. Cuando entro al medio 3, lo mismo, y así cuantos medios aparezcan. Lo que hace que este tipo de análisis en el proceso de aprendizaje, es importante entenderlo tal vez haciendo ejercicios muy simples, pero cuando yo me voy a la realidad ya necesito herramientas como ATP precisamente para resolver este proceso. ¿Por qué? Porque los ejercicios de cálculo se incrementan en extremo, ¿sí? No 2, 3 veces, se incrementan muchísimo, y si el fenómeno perdura mucho tiempo en el sistema o en el arreglo, pues mucho más. ¿Qué es el otro elemento? Por ahí Wilmar contesta que es Z0. Z0 es impedancia característica, también en inglés, si la buscan, Surge Impedance se conoce. De hecho, en inglés es muy interesante ese nombre, ya que lo menciono, porque es que surge es como el equivalente a lo que nosotros conocemos como sobretensión transitoria. Entonces, la impedancia, la Z0 es la impedancia ante eventos transitorios, donde importa, ¿sí? En eventos estacionarios lo que me importa son la R, la L, las pérdidas, las caídas de tensión, etc. ¿Cuál es el otro elemento que agrega la complejidad de cálculo, de cómputo de estos eventos? Que a medida que yo cambio de medios, siempre van a aparecer lo que conocemos como los coeficientes de transmisión y reflexión. Como ya hay ondas una porción que se va a transmitir y una porción que se va a reflejar, pues de la interacción de esos medios, mírenlos aquí en las expresiones matemáticas, no nos vamos a quedar aquí, pues siempre habrá un factor que depende de esos medios, del medio hacia donde voy y del medio del que vengo, ZA y ZB para estas expresiones matemáticas. Y dependiendo de esos valores de impedancias características de los medios, pues existirán factores de reflexión más grandes o más pequeños, o factores de transmisión más grandes y más pequeños. Bien. ¿Cuál es el problema y el reto? Que esos factores cambian en función de la dirección de la onda incidente. Miren acá, si la onda incidente va de izquierda a derecha, yo tendré una transmisión del medio A hacia el medio B, pero si yo cambio la onda incidente, ahora tendré una transmisión
desde el medio B hacia el medio A, o hasta el medio A desde el medio B, y eso cambia, aunque las fórmulas son las mismas, pero los valores se invierten, cambia los coeficientes, de tal manera que ondas que se transmiten y se propagan en una dirección tendrán que ver qué pasa de aquí en adelante con el medio, si hay más cambios de medio o qué pasa, pero estas ondas reflejadas van a ir a buscar también qué es lo que está pasando en el otro extremo, ¿sí? Y si encuentran otro cambio de medio, pues volvería a tener reflexiones y transmisiones. Eso es lo que hace que el análisis transitorio con ayuda de estas herramientas pues sea mucho más fácil. Y peor, si le agregamos más medios en los puntos de transición. ¿Por qué? Porque ya no tendré solamente un factor de transmisión, sino tendré dos factores de transmisión. Tendré, si solo la onda venía de un solo medio, tendré un factor de transmisión. Pero insisto, ¿qué pasa en el otro extremo de esos medios? Pues es lo que siempre nos lleva a pensar en que el análisis de ondas viajeras requiere de un modelamiento tanto de los medios como de los pasos para hacerlo. ¿Cómo se hace? Y con esto voy a responder algo y creo que ahí voy a terminar la sesión de hoy para dejarlo listo para hacer simulaciones en la próxima sesión. La solución más práctica, y de hecho es la solución que está embebida dentro de los algoritmos desarrollados para ATP o MTP, que es su versión comercial, se basan en lo que se conoce como el método de Bewley y Bergeron para la solución o el análisis de ondas viajeras. Ese método, no vamos aquí a entrar en detalle, pero tiene unos elementos particulares que son casi los mismos que pide ATP. ¿Qué es lo más importante para poder sentarme a hacer ese análisis? Que tenga la información de la línea o del medio de propagación lo más aproximada a la realidad. De tal manera que es súper importante tener la impedancia característica. Si no tengo la impedancia característica, tener los parámetros R, L y C en unidad de longitud para hacer los cálculos o que el software me haga los cálculos necesarios. Necesito la longitud. Hasta el momento esos dos elementos ya los hemos evaluado, ¿sí?, en nuestros modelos anteriores. La velocidad de propagación, que ya sabemos que en el contexto de ondas viajeras comienza a ser ahora un parámetro súper importante. Y el tau, el tiempo de tránsito del tiempo de viaje. De tal manera, recordemos que con dos de estos, llenamos el mapa. Si tenemos R, L y C, podemos calcular la impedancia característica, podemos calcular la velocidad de propagación. Entonces, aquí como para ponerles un resumen, si yo quiero saber estos dos, necesito L', C' y R'. Si yo tengo la velocidad de propagación y la longitud, yo con esto puedo saber el tau de viaje. Y ahí es la clave del problema. ¿Por qué? Porque si yo conozco los tiempos de viaje, ajusto el simulador para que pueda ver esos fenómenos. De lo contrario, va a pasar por encima. Es como si yo quisiera, no sé, voy a poner un ejemplo. Yo quisiera saber cómo se desplaza una persona del punto A al punto B y le pongo una cámara de video que toma 30 fotografías en un segundo. Por supuesto que al poner esas 30 fotografías una detrás de otra, yo veo el movimiento y el desplazamiento. Pero si yo quiero ver si la persona no fue del punto A al punto B en una recta, pues yo tengo que poner ese observador a que tenga mayor detalle. Entonces, un video, y puedo ver si él hizo esta trayectoria, o se movió así, o cambió esta dirección. Pero si mi observador solamente le toma una foto en A y otra foto en B, yo no supe por dónde se manejó. Ese es un enfoque, un ejemplo, digamos, aproximado de lo que pasa en el simulador. Si yo sé que mi transitorio está en el orden de los microsegundos, yo no puedo poner un delta T de milisegundos, pues no lo voy a ver. Le tomé una foto al inicio al circuito, le tomé una foto al final al circuito, pero el transitorio pasó y ¿quién estaba pendiente? El observador no estaba diseñado, no estaba configurado para observar. Entonces, este método de la celosía o de la TIS, que no solamente se utiliza en soluciones de ondas viajeras, sino también en mecánica y otro tipo de análisis, en otro tipo de ingenierías, pues lo que pide es, necesito la información del medio. Con la información básica, yo puedo determinar parámetros que necesito para conocer el comportamiento y cómo van a estar transitando esas ondas a través de los medios de propagación. Debo identificar
los medios, debo, aunque lo vimos rápidamente, si hay cambios de medio, conocer cuáles son los factores de propagación, los factores de transmisión y los factores de reflexión. Debo implementar lo más cercano a la realidad el circuito que quiero analizar, el sistema bajo estudio, y debo definir la resolución temporal de análisis o delta T, que generalmente se define delta T debe ser al menos, debe ser menor o igual que el tau más pequeño que tengan los medios de propagación. Entonces, si yo tengo un medio que tiene un tiempo de 10 microsegundos y el otro tiene 100 microsegundos, mi delta T mínimo tiene que ser el de 10 microsegundos, para que sea capaz de ver lo que pasa en ese medio donde las señales viajan muy rápido, ¿sí? Donde tienen un tiempo del inicio al final de ese medio muy rápido. De lo contrario, yo no voy a poder evaluarlo, y de ahí para abajo, pues lo que yo quiera, porque si mi tau mínimo es 10 microsegundos y yo escojo un microsegundo, pues yo estoy viendo todo lo que sucede en ese medio con una resolución de hecho mucho mayor. ¿Qué me garantiza el tener tiempos de simulación más cortos? Pues evaluar todo lo que pasa en el sistema, porque esos tiempos, aunque son fijos en los medios, comienzan a adicionarse, como lo que hicimos ahorita, o como el ejemplo en el que yo les planteé que en el primer momento tenía un tau, pero en el siguiente instante de análisis tenía 2 tau. Y esas reflexiones y transmisiones que se están generando por el método por los puntos de propagación, pues hacen que entre más fina sea mi delta T, pues sea mucho, la simulación, el observador, que en este caso es ATP, tiene la capacidad de ver en mayor detalle el comportamiento de los elementos. Tampoco irse tan al extremo, ¿no? Se recomienda que más o menos pues, la condición mínima es esta, la óptima podría ser esta, o sea, que delta T sea la 10ª parte del tiempo o el tau más pequeño que tenga el simulador. Esas cosas se van aprendiendo muchas veces con la práctica, pero algunas veces pues comenzamos a jugar con estos tiempos y empezamos en micros y no vemos lo que queremos ver, bajamos a nanos y vamos haciendo ajustes, pero tengamos en cuenta que entre más bajo sea el tau, o sea, entre más pequeño sea delta T, mayor es el tiempo de simulación. Y pues eso con poquitos elementos pues no es muy grave, pero cuando yo tengo un sistema muy grande y encima quiero analizarlo por un tiempo máximo de varios segundos, pues imaginen la cantidad de iteraciones que tiene que hacer el software, ahí es donde aparecen algunos bloqueos, algunos bugs, entonces hay que siempre jugársela y hay que mantener un balance entre tiempo de resolución y tiempos máximos de análisis. En nuestros sistemas estables, que hemos visto hasta el momento, la sesión pasada y al comienzo de esta, pues esos delta T sí son importantes para ver 3, 4, 5 ciclos, ¿sí? Pero ya hemos visto que no es tan definitivo, especialmente para ver cómo cambia una onda senoidal que tiene un ciclo cada 16 milisegundos. Ahora sí es importante. Si yo estoy enfocado en el análisis transitorio, delta T es una de las claves que fija la calidad de la respuesta. Bien, MP significa medio de propagación. ¿Sí? Ya no hablo ni de líneas ni de cables, sino de medio de propagación. Bien. Segundo, y ese método simplemente voy a mostrar por encima para que nos hagamos la dimensión de todo lo que nos ayuda ATP, es que este método nos permite presentar, ¿sí?, los diagramas tiempo-distancia, la solución de las ondas que hablamos hace un momento y que D'Alembert planteó. Las señales ya no solamente se desplazan o cambian del punto A al punto B, sino que se demoran un tiempo en ir de ese punto al otro. Entonces, a partir de ahí se crea lo que se conoce como una red, como una celosía, de ahí el nombre en español, ¿sí? Una interacción de ondas que están viajando y están moviéndose en el medio. Aquí solo les voy a mostrar un ejemplo muy básico de lo que hace el modelo, este método de Bewley y el algoritmo de ATP, y es, si entra una señal llamada U a este punto 0 que tenemos acá y viaja a través del medio A, va a tardar un tiempo y va a generar una magnitud hasta que encuentra, o va a tener una magnitud hasta que encuentra el punto de transición 2. En ese punto de transición va a encontrar una onda que se va a transmitir y una onda que se va a reflejar.
Esta onda que se refleja se va a demorar otro tiempo de viaje. Miren que aquí en este eje tenemos el tiempo y en este eje tenemos los medios. Entonces, estamos trabajando en 3 dimensiones: el tiempo, el espacio y las magnitudes. Y las magnitudes siempre se evalúan en las ondas que se transmiten. Esa es una clave de este método. Sean de polaridad, sean más o menos, de signo más o de signo menos, se evalúan en los puntos en los instantes en los que se transmite. Entonces, esta señal se transmitió en la dirección 2,3, se regresó en la dirección 2,1, esa llegó aquí otra vez a un cambio de medio y acá seguirá a encontrar la fuente y el modelo equivalente de fuente que tenga, pero se volverá a reflejar, ¿sí? Y seguirá su proceso de reflexión y propagación, algo muy parecido a lo que veíamos hace un momento con el ejemplo en el que introdujimos los modelos distribuidos. Pero este rayo de aquí, este primerito que se transmitió, también llega a otro punto de transición y se transmitirá una parte, se reflejará otra, llega a este punto de transición, se transmitirá una parte, se reflejará otra y comenzaré a evaluar lo que pasa con la tensión transmitida en el punto 2, la tensión transmitida en el tiempo 4 y así sucesivamente en el punto 2 y en el punto 3. Esto es lo que hace ATP. ATP reconstruye las formas de onda de tensión en función de lo que él está evaluando en esos puntos de transición, ¿sí? Esos puntos de transición, línea carga, línea cable, línea vacío, ahí los está evaluando y los está acumulando, porque esto trabaja, el método y el algoritmo implementado en ATP trabaja con algo que se conoce en las versiones pasadas. O sea, a este valor en el tiempo 2, luego le va a sumar lo transmitido en el tiempo 4, en el tiempo 6, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo señales que cambian poco, como este escalón que tenemos aquí, en el que tengo una magnitud de 1 y simplemente evalúo el primer ingreso y de ahí en adelante no me acuerdo más de la fuente, cuando yo tengo fuentes más complejas como un impulso o un transitorio, lo que hace el método es descomponer en el tiempo las magnitudes. Es como si reconstruyera esta señal a partir de pequeños escalones que se ocurren en ciertos tiempos. Esos taos son los delta t's en los que estoy haciendo el análisis. Y pues se vuelven más complejos. ¿Por qué? Porque ahora tendré en un tiempo el ingreso de la señal cuando valía A, acá, el ingreso de la señal cuando estaba en el tiempo B sub B, véanlo aquí en la línea azul, la magnitud cuando la onda tenía en el tiempo B sub C. Entonces está descomponiendo algo complejo en escalones. Pero esa descomposición en escalones va agregando cada vez más señales reflejadas, señales transmitidas, y se van acumulando y van haciendo que el modelo cada vez tenga más elementos a incluir y tenga que tener claro qué es lo que está pasando. Cuando hay poquitos elementos, yo puedo hacer análisis como de sumar taos, mirar tiempos y decir, si se está cumpliendo. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Pero cuando el sistema es muy grande, como los ejemplos que nos va a mostrar el profe Francisco, yo tengo que confiar en el simulador. O sea, ya lo verifiqué, lo analicé con circuitos básicos, con arreglos pequeños, con pocos elementos, entendí este método de Bergeron y Lattice. Pero ya cuando me voy a circuitos grandes, confío ciegamente en ATP. Por eso ATP es, en cuanto a las iteraciones, lo que uno le diga lo va a hacer. Ahora, en cuanto al resultado, depende de lo que yo le configuré, depende del circuito que yo implementé, de los elementos que yo modelé, de la calidad de esos modelos, de que haya incluido todos los parámetros que quiero analizar, de que tenga claro cuál es el efecto del fenómeno que quiero analizar, porque ATP es una herramienta de software que corre una máquina. La máquina no te va a decir si eso era bueno, si eso era malo, si esa sobretensión es muy grande o es muy chica, si ese flameo existe o no existe. Es el ingeniero o la ingeniera, ¿sí? El que al final, analizando los resultados, soporta su experiencia y su conocimiento con ayuda de los resultados de ATP. Bien, entonces, ya teniendo claro esto, y para cerrar la sesión de hoy, esto es con lo que vamos a trabajar en la próxima sesión, y como les digo, con esto cerraremos este tema, porque todavía nos hace falta todo lo de sistemas de potencia y modelitos eléctricos avanzados. Vamos a estar trabajando con 2 modelos. Vamos a estar trabajando con el modelo Clark, ¿sí? El que tiene los tiempos de propagación, el que acabamos de ver con el ejemplo básico
comparando. Vamos a orientarlo ahora a evaluar ese comportamiento y el efecto de los cambios de medio, ¿sí? En el análisis. Y vamos a explorar muy por encima, porque el tiempo no nos daría y eso prácticamente es otro curso, el uso de estos modelos de las rutinas Line Constant y Cable Constant, LSCs, como les decimos habitualmente. Entonces, los vamos a introducir, vamos a hacer unas pequeñas comparaciones, vamos primero a ver el efecto. Para eso pues aquí en la presentación y mientras voy cerrando la sesión de hoy les voy a dejar planteado este primer ejercicio para que lo trabajen en sus casas, para que comiencen a explorar un poquito. Le pido el favor a Jessica que si va tomando el pantallazo y lo pega ahí, de cómo modelar un sistemita muy básico como lo venimos trabajando, pero ahora con el enfoque de las ondas viajeras y evaluando tiempos, velocidades de propagación, y el efecto de los cambios de medio, tanto entre la fuente y la línea, como entre la línea y una carga, ¿sí? ¿Y qué pasa? En la sesión próxima veremos qué pasa si yo agrego líneas. O sea, la próxima sesión vamos a trabajar ya así prácticamente derecho con el simulador, abriendo las cajas, parametrizando los elementos y corriendo algunos casos particulares típicos que nos permiten entender qué pasa cuando pongo en corto la línea, cuando la pongo en circuito abierto, cuando la acoplo adecuadamente, cuando el modelo equivalente de la fuente cambia. Bien, esto como para tenerlo en cuenta. Recuerden, ya para ir cerrando, los modelitos que vamos a estar usando o este modelo inicial que vamos a utilizar que nos permite entender el concepto. Porque me interesa y nos ha interesado a lo largo del curso plantear estos ejercicios? Porque lo más clave de esto es el concepto, ¿sí? Si tenemos claro el concepto y entendemos qué es lo que está haciendo el software y cómo responden los elementos, tenemos la capacidad luego de, con información real, con información completa de nuestros sistemas bajo estudio, poder hacer simulaciones en las cuales la herramienta pues prácticamente nos entrega todos los resultados y le sacamos todo el potencial que nos da la herramienta. Pero si no entendemos por qué las ondas se reflejan, si no entendemos por qué el cambio de medio influye, si no entendemos por qué esto de dejar una línea abierta o dejarla acoplada, por si no entendemos el concepto también del acople de la fuente, pues los resultados que vemos en simulaciones complejas serán prácticamente de echarnos la bendición y creer, ¿sí? Y no de analizar o juzgar desde la experiencia y las hipótesis que nosotros tenemos que plantear desde el punto de vista de la ingeniería. Bien. Entonces con esto voy cerrando, vamos a dar el tiempo aquí para responder algunas preguntas. Jessica, ¿me confirmas por favor si ya repartieron? Ah, sí, la segunda asistencia ya está en el chat. Bueno, Elías pregunta, hasta dónde, bueno, me devuelvo un poco más, ¿hasta dónde simula un modelo en distancia en componentes? Dependiendo de la información, como lo decía la profe Diana, realmente, si a mí me dicen en qué lo quiere modelar, en modelos o en distancia, en función de la distancia o en componentes, o sea, en parámetros concentrados y parámetros distribuidos, si es a lo que se quiere referir con distancia y componentes, depende del enfoque que le quiera dar. Generalmente, si yo trabajo sin transitorios, un modelo de parámetros distribuidos, la respuesta va a ser la misma que en parámetros concentrados, ¿sí? Siempre y cuando las señales se muevan lentamente y tengan longitudes de onda que no quepan en el medio, para hacerlo como que entendamos un poco, o sea, que el camión no quepa en la carretera. Si el camión no cabe en la carretera, cualquier modelo funciona, pero si el camión cabe en la carretera y se desplaza y se demora un tiempo, póngale la firma que los parámetros concentrados no nos van a dar la solución. ¿Listo? O nos dan una solución que no es la correcta en función de estas interacciones de medios de los que estamos hablando. Bueno, ahora, si lo que queremos es incluir parámetros como RLCs o queremos trabajar con impedancia, característica y tiempo de viaje o queremos trabajar con velocidad de propagación, pues eso depende básicamente del contexto en el que queramos hacer las pruebas. Por ejemplo, en los ejercicios que vamos a hacer la próxima sesión, vamos a mirar qué pasa si yo evalúo los TAOs, precisamente para responder esas preguntas de cómo configuro el simulador, ¿sí? Porque es más fácil configurar TAOs que ponerme a hacer cálculos de cuánta longitud le tengo que poner a un cable para que se me mueva, para que la onda se demore tanto tiempo en desplazarse. Entonces vamos directo a configurar con impedancia característica y tiempo de viaje para hacerlo rápido. Bien, eso
insisto, es el abrebocas. Seguramente esta buena experiencia y nos está pareciendo bastante gratificante. Para el próximo año saldrán ideas y enfocarnos y hacer modulitos ya muy específicos para hablar de modelos LSCs, para hablar de análisis, por ejemplo, de sistemas de puesta a tierra, para hablar de fallas en sistemas de aislamiento, etcétera, etcétera. Pero recuerden que este curso trata de brochazo los temas más relevantes y deja puesta sobre la mesa la necesidad de que nos sigamos capacitando en este software. Bien, listo, sigo mirando las respuestas ya para terminar. Cristian dice, a lo largo de la línea la geometría de los conductores varía según la silueta de cada estructura. Para modelar las líneas es más adecuado utilizar los parámetros obtenidos de la silueta más repetida a lo largo de la línea o los correspondientes a la silueta de altura promedio. También depende del modelo. Hablar de silueta, hablaríamos de la disposición física, creo que es a lo que se refiere. Las disposiciones físicas, o sea, la estructura, la torre, la disposición de los cables, la cantidad de conductores, la cantidad de circuitos, todo ello claro que influencia. Por eso vamos a mirar muy por encima de aquello de los modelos LSCs, qué información solicitan, qué elementos distintivos tiene este tipo de modelos, porque precisamente en configuraciones físicas complejas, como las que acabo de mencionar o las que refiere Cristian en su pregunta, en su comentario, pues calcular LSCs y resistencias se vuelve demasiado engorroso. O sea, se puede utilizar, de hecho, los modelos electromagnéticos se decantaron luego y son los que están incorporados en esa rutina de LSCs de line constants realmente de ATP, o sea, cogen estos parámetros físicos, meten los modelos electromagnéticos que nos enseñaron algunos por allá hace 20 años, ya últimamente no se hace precisamente por el tiempo, porque pues, al final de cuentas el software ya lo hace, muchos programas de ingeniería ahora no se meten tan a fondo, por ejemplo Bewley, Bergeron, perdón, y lo solucionábamos a mano cuando queríamos aprender antes de meternos en el simulador. Ahora muy pocas veces nos arriesgamos a que los estudiantes lo hagan porque o no se tiene el tiempo o el enfoque del curso no es directamente a esto. Bueno, en mi curso de transitorios de la maestría sí lo hacemos. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Configuraciones complejas, hay que aprovechar los modelos más avanzados que tiene ATP para no sufrir, sobre todo si tengo tramos de línea, en el caso de líneas de transmisión, en las que la estructura cambia por condiciones geográficas, por ubicación, por vanos, etcétera, etcétera. Entonces, si no tengo líneas igualitas, torres igualitas a lo largo de 100 kilómetros y van cambiando, pues o tomo la decisión de tomar una representativa o en cada vano voy metiendo el modelito que voy necesitando, porque ese cambio geométrico espacial automáticamente cambia la impedancia característica. En algunos casos no mucho, pero lo hace. Y ya vemos el efecto que tienen los cambios de medio dentro del análisis transitorio. Bueno, Juan Carlos Carreño dice, en el grupo de investigación se ha trabajado en la automatización en la análisis de señales de ondas viajeras. Sí, no, hemos hecho ejercicios, hemos hecho cosas, pero realmente hemos tratado de automatizar simulaciones, trabajar mucho con MATLAB automatizando el cambio de circuitos, por ejemplo, cambiar parámetros en circuitos donde quiero ver diferentes efectos se ha hecho, pero en el caso de ondas viajeras, pues podríamos tener un enfoque pedagógico, pero pues hay que revisarlo. Dime, Diana. En el grupo hemos hecho una tesis sobre localización de fallas en sistemas de potencia con ondas viajeras. Se comparó y pues para los que saben metodologías de localización, los métodos tradicionales del Takagi y el Schweitzer tienen, digamos, un porcentaje de acuerdo a la longitud de la línea, de más o menos el 10%. Con ondas viajeras, no importa la longitud de la línea, tiene un error más o menos de 300 metros. Y eso pues lo hemos tratado, localización de fallas en algunos puntos y pues para tratar de eso, pues hemos estado como ausentes en unas cosas, pero sí no hemos hecho automatización, pero sí localización de fallas. Sí, hemos hecho ejercicios, hemos hecho optimización, ubicación. Hace un año también hicimos un muy bonito trabajo de grado. No sé si Carlos anda por ahí, que lo vi en las sesiones pasadas sobre ubicación óptima de descargadores. El profe Francisco también ha trabajado en la parte de modelamientos de la línea y evaluar modelos de flameos, modelos dinámicos de puestas a tierra, etcétera, etcétera.
La automatización es clave para una pregunta que por ahí, que creo que Daniela, si no estoy mal, se me pasó el chat, estaba planteando, y es encontrar el valor óptimo de puesta a tierra en alta frecuencia para líneas de transmisión. Eso solo se logra iterando. O sea, ¿por qué? Porque como lo hemos visto, cada arreglo de medios influye definitivamente en la forma en la que se propagan las señales, y no es lo mismo que un impacto de un rayo, por ejemplo, caiga en la torre B que caiga en la torre A, y tampoco es lo mismo con qué polaridad, ni tampoco es lo mismo en qué punto de la onda de 60 Hz cae, ni tampoco es lo mismo sobre qué fase impacta. Entonces ahí es donde vienen los elementos de automatización, porque hay que correr muchísimos casos para encontrar tal vez el valor óptimo en el que yo reduzco el efecto de las sobretensiones y reduzco la ocurrencia de flameos inversos y otra serie de eventos. Entonces, se puede hacer, pero hay que programar y hay que interactuar. En este caso, la herramienta que siempre utilizamos para hacer estas interacciones es MATLAB. De hecho, hay rutinas, en otras universidades han creado rutinas ya inmersas que permiten que se conecten los dos software de manera mucho más armónica y generar miles y miles de casos que me permitan al final tener una conclusión al respecto. Pero miren que todas esas ideas, bienvenidos, ojalá se genere un interés no solamente en el pregrado, sino si están interesados en hacer estudios posgraduales y quieren venir a meter estos temas que seguramente son del común trabajo en sus vidas laborales. El grupo está abierto y por eso hacemos este tipo de capacitaciones, para que floren ideas, para que establezcamos contacto académico, investigativo, etc. Bien, también digamos que hay muchas rutinas, para Daniela, hay muchas rutinas ya publicadas con MATLAB, pero también se puede trabajarlo. Recuerden que creo que el profe Francisco lo decía, ATP funciona detrás del código de programación de Fortran. Y si yo sé programar Fortran y si yo puedo conectar esas tarjetas que crea ATP y saber en qué puntos están los parámetros, yo básicamente inserto, porque lo que hace MATLAB es cambiar valores, meterse en un arreglo TXT, en la tarjeta del circuito, y cambiar los valores. Entonces, meterse en ciertas líneas y modificar valores, crear matrices e ir reemplazando esos valores y crear las simulaciones, así que también es posible. No lo he visto 2 trabajos con Python y les cuento que me les quito el sombrero, porque no solo hay que aprender a programar en Python, el lenguaje Python tiene también sus complejidades y todo esto de las librerías, así que otra idea más en la que se puede trabajar en ese aspecto. ¿Listo? Y ya para cerrar, Cristian, sí, la disposición física con los parámetros están en función de la distancia media geométrica que va variando según cada silueta, correcto. Entonces, yo creo que con esto vamos haciendo un cierre de la sesión de hoy. Como siempre, me da culpa que siempre me le robo 3-4 minutos. Recuerden que ya por lo pronto no vamos a suspender más el curso, nos queda una sesión de cables, líneas y estas cosas de reflexión y propagación, y abordaremos la parte final. Hoy o el jueves próximo era la fecha en la que habíamos decidido que el curso terminaba en la programación inicial, pero pues por los aplazamientos, por las suspensiones, las 2 suspensiones de sesiones, y porque el tema se nos ha ido extendiendo en cada uno de las unidades, pues es muy posible que nos alarguemos alrededor de 2 sesiones más allá de lo proyectado, tal vez un poco más. El profe Francisco pues tiene ya también sus charlas y el apoyo de los muchachos para la parte de sistemas eléctricos, así que vamos hasta donde nos toque, ¿sí? Tranquilos que las horas se irán acumulando. Hoy ya es la sesión 8, seguramente iremos un poco más de la 10, tal vez la 11 o hasta la 12. Multiplicaremos por 2 y esas serán las horas certificadas, así que les pedimos que nos sigan acompañando. El pico de hoy por ahí alcancé a ver 90 personas, bajamos un poquito, tal vez por el nivel, pero ojalá se siga manteniendo este nivel, porque de hecho para mí en lo personal lo que queda del curso con las aplicaciones del profesor Francisco, mostrarnos algunos aportes y hacer un poquito de propaganda con respecto a su libro de ATP, pues es digamos la cereza del helado después de revisar todos estos conceptos básicos. A todos ustedes muchísimas gracias. Si nos quedaron algunas preguntas por ahí por responder, les pedimos que nos las vuelvan a poner ahí en el chat y de pronto por offline las podamos hacer, y nos encontramos entonces el próximo martes para seguir en este tema. A todos muchas gracias y que tengan un feliz descanso.